Quisiera animarles a los que están escribiendo preguntas a que procuremos ceñirnos al tema y no tratemos de ir hacia otros lugares, porque el propósito es concentrarnos en lo que él está diciendo. Entonces, ahora tenemos 3 preguntas en torno al tema de la depravación y el pastor va a estar abordando las respuestas. La próxima enseñanza también va a haber espacio para preguntas. Usted puede ir a la mesa de registro, le dan una hojita, escribe su pregunta y vamos a estar clasificando las preguntas y al mismo tiempo pues filtrando aquellas preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, si usted hizo una pregunta y no aparece la pregunta ahora, le ruego no se enfade porque ha pasado por un filtro y no queremos de alguna manera desviar la atención hacia otros temas. Entonces, por esa razón solamente tenemos 3 preguntas que directamente están relacionadas con el tema que el pastor estaba predicando ahora acerca de la depravación del hombre. Y dice la primera pregunta: soy nacida de nuevo y ahora algo que tengo en mi corazón es saber si mis hijos llegarán a ser salvos. Hemos oído la palabra por 7 años y hasta ahora soy salva. ¿Mis hijos tendrán también esa bendición o solo Dios lo sabe? Realmente solamente Dios sabe acerca de sus elegidos, acerca de los salvos o redimidos. No hay una garantía para ninguna familia, ni en la Biblia, ni en la historia de la iglesia, de que los hijos de creyentes son automáticamente salvos. Si fuera así, la salvación no fuera por gracia, sino por descendencia. Y en realidad nuestro deseo es que todos los descendientes sean salvos. Tenemos que orar por ellos y vivir nuestras vidas con el deseo y la fe de que ellos pudieran llegar a conocer a Dios. Pero no hay garantía realmente de esa salvación. Del lado humano no hay garantía. Del lado divino, Dios garantiza la salvación, ¿verdad? Como vamos a seguir viendo. Pero del lado humano, no, realmente no sé. Yo tengo un hermano que es inconverso. Yo no tengo garantía de que antes de que él muera va a ir a la vida eterna. Tenemos la fe, oramos por él, pero la fe que tenemos no es de que él va a creer. Porque si no llega a creer, la fe que tenemos es que Dios, que es más misericordioso y bondadoso, pudiera tener gracia para con él. Pero eso es algo que está en las manos de Dios solamente. Y tal vez algo que le escuché decir en una ocasión que es muy consolador y lo vemos en la iglesia, que a veces parece que el evangelio viene como por familias, ¿verdad? Tenemos iglesias compuestas por familias que han venido a la fe poco a poco por la gracia del Señor y es consolador. Obviamente no es garantía de que todos van a ser salvos. Sí, muchas veces vemos a Dios trabajar en familias. Lo vemos en la historia bíblica: Abraham, Isaac, Jacob, José. Lo vemos, Juan y Jacobo eran hermanos, Andrés y Pedro eran hermanos, Juan el Bautista y Cristo eran primos. Parece haber una relación y un trabajo que Dios frecuentemente hace en familia, pero no hay garantías de que realmente todos mis hijos van a ser creyentes. Y tal vez también enfatizar la bondad de Dios, ¿verdad? Que independientemente de cuál sea el panorama, Dios sigue siendo bueno. Exacto, y por eso decía que nuestra fe, en nuestro caso, no está en que mi hermano va a llegar a creer, sino en la bondad de Dios, de que Dios puede hacer su gracia disponible para mi hermano también, pero solo el tiempo nos va a decir. Amén. La otra dice: los que predican un evangelio diferente, ¿es que no han nacido de nuevo? Para clarificar algunas cosas, yo sé lo que la palabra evangelio diferente significa y entiendo que en ese sentido fue que la pregunta fue hecha, pero un evangelio diferente no es un evangelio, no es el evangelio. Eso es lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1. Se refiere a ese otro evangelio y dice que no es ningún otro evangelio, porque solamente hay un evangelio. Yo creo que si verdaderamente están predicando otro evangelio y el evangelio es el instrumento de salvación, pues lo más probable es que ellos no han nacido de nuevo. Porque si el instrumento de salvación, que es el evangelio, yo no lo tengo, ¿cómo puedo ser salvo al predicar eso, que es lo que da salvación, pero que yo no tengo? Entonces yo creo que es una evidencia de que con toda probabilidad yo no sea salvo. Estoy diciendo eso con toda probabilidad porque Dios es Dios y en su soberanía quién sabe lo que Él puede hacer. Y quizás alguien tenga una cierta tergiversación del evangelio por algo que no ha entendido bien y que necesita ser aclarado. Yo creo que en la iglesia de los Gálatas
que había gente que estaba tratando de volver a las obras de la fe, a las obras de la ley. Probablemente había creyentes genuinos que creían todavía en que las obras jugaban algún rol, y quizás al compartir eso con otros pudieran estar predicando algo que no era exactamente el Evangelio, y tuvo que venir Pablo a corregirlos. Yo creo que sí, que eso es posible, pero cuando verdaderamente es una tergiversación completa, como lo es el Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, yo no creo que tú puedes predicar el Evangelio de la prosperidad y ser salvo, porque no debiera ni siquiera llamarse el Evangelio de la prosperidad, debiera llamarse la doctrina de la prosperidad, porque no es el Evangelio. Y tal vez, pastor, porque hablábamos estos días de eso, en torno a ese tema, un entendimiento progresivo del Evangelio. Algunos hemos incluso crecido en la iglesia y hemos tenido un entendimiento progresivo del Evangelio. Sí. No entendíamos a los 10 años lo que entendemos ahora a los 30 años. Y no quiere decir que ese entendimiento menor puede ser que nos estaba condenando, sino que solamente es una progresión en el entendimiento. Sí, definitivamente. Yo creo que es un buen punto, y es un punto con el que tenemos que salir claro. Nosotros crecemos en el entendimiento del Evangelio, y todavía hoy yo puedo crecer en el entendimiento del Evangelio porque yo no soy Jesucristo. Entonces hay una progresión de ese entendimiento, y a veces predico algo que no es exactamente el Evangelio puro, pero tiene los elementos esenciales del Evangelio. Tiene las buenas nuevas de Jesucristo, tiene la salvación por fe, la salvación por gracia, en Cristo solamente. Ese tipo de cosas sí tiene que estar en el Evangelio, aunque quizás yo tenga algunas cosas agregadas que tenga que eliminar, pero las cosas esenciales, como esa que yo acabo de mencionar, deben estar como base para que realmente yo sea salvo. De lo contrario, probablemente no lo sea. Y la tercera pregunta dice: Dios es incomparable, soberano, santo, el hombre es depravado. ¿Qué rol cumple el ser humano que no entra en el plan redentor? ¿Qué rol cumple el hombre en no creyente, el incrédulo, en el plan redentor? Yo creo que hay varios pasajes de la Biblia que nos dejan responder esa pregunta, por lo menos parcialmente. Dios tiene un plan de redención, y todas las vidas de los seres humanos, creyentes y no creyentes, tienen un rol que cumplir. Por ejemplo, cuando el pueblo judío regresa a la tierra prometida, después de 70 años en Babilonia, quien da el permiso para que finalmente el último grupo, el tercer grupo, regresara, fue el rey Ciro, cuando Nehemías va y habla con él. Dios llama a Ciro, Ciro mi siervo. De manera que aunque Ciro no era creyente, Dios está usando a Ciro para darle el permiso para que el pueblo de Israel regrese a la tierra prometida, y en ese sentido Ciro jugó un rol en la historia redentora, siendo él incrédulo. Entonces todo el mundo juega un rol en esa historia, literalmente como piezas de rompecabezas. Lo que pasa es que nosotros no conocemos el rol de cada quien, pero conocemos los roles que algunas fichas han jugado cuando Dios las ha revelado, y Ciro es una de esas. Dios llama a Nabucodonosor mi siervo en su palabra, de manera que Nabucodonosor también sirvió a los propósitos de Dios. Romanos 13 dice que las autoridades que están porque Dios las ha puesto. Quizá a mí no me gusta un presidente X, sobre todo en naciones comunistas y demás, que niegan la existencia de Dios, pero ellas están porque Dios la ha permitido que estén. Y por eso es que la palabra nos manda a someternos a las autoridades de turno, y nos dice que cuando nosotros nos sublevamos contra ella, no nos sublevamos contra el hombre, sino contra Dios, que la has permitido. Y de hecho, Dios llama a los gobiernos de turno. En Romanos 13, del 1 al 4, dice que el gobierno es un instrumento vengador, y ahí usa la palabra diácono. Es un diácono de Dios, es un ministro. Nuestra traducción no dice ministro, el original dice diácono. Es un diácono de Dios, porque al fin de cuentas todos nosotros obedecemos a un plan que Dios maneja, que Dios orquesta y que se conforma a sus propósitos. Los presidentes a veces se nos dan para bendición y otras veces se nos dan por juicio. Y en la historia bíblica tenemos ejemplo de eso. Saúl representó el juicio de Dios sobre una población que lo rechazó a él como rey,
y quería un rey, y quería a Saúl. Y Dios le dice, ¿tú quieres a Saúl? Pues ahí tienes a Saúl. Y tuvieron 40 años de ser maltratados por Saúl, algo que Dios le anunció. Y eso es como Saúl entonces se constituye un instrumento de Dios. Satanás es un instrumento de Dios. No quepa duda de eso. Satanás no juega. Es uno de los problemas que tenemos hoy en día con toda la importancia que se le ha dado a Satanás, como si Satanás tuviera el control de nuestras vidas o de la historia. Satanás está en las manos de Dios, y aunque yo no entienda los propósitos que él juega, Dios sí los entiende. Y por eso es que Dios le revela a Pedro y le dice, a Satanás ha solicitado permiso para zarandearte. En otras palabras, Satanás no te puede poner la mano, Pedro, a menos que yo lo autorice. Y en ese sentido es un instrumento. Y entonces Cristo le dice, pero no te preocupes, yo he rogado por ti. En otras palabras, él iba a ser zarandeado, y lo fue. Negó a Cristo 3 veces. Pero Satanás no va a poder hacerte todo lo que él quisiera hacerte, porque yo he puesto un límite. Y eso es exactamente lo que el mismo Satanás le critica a Dios acerca de Job, cuando Dios le dice, tú has considerado a mi siervo Job intachable, hombre recto, justo, y le dice, sí, cómo no, tú le tienes un cerco alrededor de su vida. Satanás reconoce los límites que había puesto, entonces Dios le dice, ok, ahí está, pero no le puede tocar la vida. Entonces tú puedes ver que Dios es quien otorga permiso para que cosas de ese tipo ocurran. Lo que pasa es que mi vida no está en la Biblia y no se sabe lo que Satanás está haciendo conmigo o quiere hacer. La de Pedro está, la de Job está, y están porciones de sus vidas que nos permiten ver alguna de esas cosas. Pero todo en el universo es un instrumento de Dios para lograr su propósito. Y tal vez, pastor, la pregunta tal vez surge porque la forma que se ha predicado el evangelio tradicionalmente, o el evangelio que yo conocí en mi propio país, en la iglesia donde yo crecí, me daba el control a mí. O sea, yo tenía el control de alguna manera. Y de repente me dicen, no, tú no tienes el control, Dios tiene el control. No gira en torno a ti, tú giras en torno a Dios. Amén. Y no se trata de ti, sino de Él. Yo le doy gracias a Dios que yo no tengo el control, porque hubiese arruinado mi vida 50 veces o más. Si hay algo de lo cual usted debiera estar agradecido, es que el control está fuera de usted. Amén. Sí. Porque tú te imaginas tener el control cuando tú no controlas a nadie. Yo no controlo la vida de mi esposa, por ejemplo. Yo puedo tratar y puedo poner ciertos límites, pero cuando yo salgo de mi casa todavía queda como autónoma relativamente hablando, pero Dios tiene el control de su vida. Y mis hijos yo no lo controlo, ¿verdad? Tus hijos tú no lo controlas, pero Dios tiene el control de su vida. Entonces, qué bueno que Dios es quien tiene el control. Imagínate, yo no tengo el control del tráfico, yo creo que el tráfico me hubiese arrollado 50 veces ya, sobre todo en mi país. Pero Dios tiene el control de mi vida, que me ha prevenido de accidentes en medio de tráfico caóticos en ocasiones. Agradézcale a Dios que Él nos quitó el control de la... Bueno, no nos quitó el control, Él nunca nos dio el control. Cuando le dio casi entero el control, usted sabe lo que ellos hicieron, Adán y Eva. Hicieron, en nuestro país decimos, el tollo en el que estamos nosotros hoy en día, por haberle cedido el control del jardín. Entonces eso nos da una idea a nosotros. A Dios que se quede con su control, que Él sabe mejor que nosotros cómo manejarlo. Y tal vez pensar entonces que ese proceso de que pensar que Dios tiene el control también es un proceso pecaminoso en nosotros, porque queremos nosotros tener el control, aunque no somos capaces. Exactamente. La única razón por la que yo quiero el control es porque yo me creo superior a Dios. Si yo no creyera eso, o me creo Dios, en algún rincón de mi mente me estoy creyendo merecedor de esa posición. Porque si tú entendieras que verdaderamente tú eres criatura y Dios es Dios, jamás va a pensar en tener el control de nadie. No lo puedes tener, no quisiera tenerlo, por lo limitado de nuestra sabiduría, nuestro poder, nuestras habilidades, y por lo malo de nuestro corazón. Ya eso solamente debiera ser suficiente para decir, no puedes tener el control. Y sí, yo creo que parte del problema en nuestras regiones es que hemos enseñado un evangelio muchas veces donde el hombre sigue en control de su vida. Decimos que no, pero como lo enseñamos, como si el control lo estuviéramos nosotros. Y no lo tenemos nosotros, lo tiene Dios. El control de mi respuesta a su verdad lo tiene Dios. Por eso es que usted ora para que su hermano crea. Es porque usted entiende que Dios es el que tiene el control. Si no, usted le orara a su hermano. Le dice, hermano, por favor, cree, por favor. Pero usted no le ora a su hermano, usted le ora a Dios para que le abra el entendimiento y le abra la mente. Con lo cual usted está indirectamente admitiendo
que Dios tiene el control de la salvación de su hermano, si no usted no tocar el trono de la gracia. Te das cuenta con las incongruencias que muchas veces vivimos. Okay, amén. Gracias, pastor. Vamos entonces a recordar que después de la sesión que viene, vamos a tener habilitado en el lugar de registro un espacio donde usted puede tomar algunas preguntas. Recuerde mantenerse dentro del tema, no vamos a contestar o traer ninguna pregunta, que no tenga nada que ver con el tema, porque queremos aprovechar al máximo lo que se está enseñando, concentrarnos ahí, no es nada personal tampoco, y a veces queremos también evitar que el enemigo tome ventaja con preguntas que no tienen nada que ver con el tema y de alguna manera podrían ser causa de tropiezo para muchos, y no queremos que el enemigo tome ventaja. Este día con nosotros queremos enfocarnos en lo que el Señor nos ha traído para esto, entonces queremos hacerlo de esa manera. Vamos a alabar ahora y luego el pastor viene para tener la siguiente charla.